Nicolás Maduro. La segunda audiencia judicial, una audiencia que estaba para el 17 de marzo y termina siendo aplazada para hoy 26, en la que el tema central que podría concentrar la atención del juez es esa moción para decidir si los abogados de Maduro puede pagarlos Maduro con el dinero de los venezolanos, y la moción de la Fiscalía también para proteger las pruebas. Idania. Al mediodía de hoy está programada esa audiencia del jefe del régimen venezolano junto a su esposa Cilia Flores. La defensa de Maduro ya ha llegado a los tribunales. Nuestro enviado especial Roberto Macedonio está en el lugar de la noticia, está desde ayer. Estuvimos transmitiendo durante la jornada informativa del día. Roberto está en vivo y directo. Roberto, bienvenido, buenos días. ¿Cuál es el ambiente? Estaba ya viendo fotografías y videos de la gran concentración de personas que está allí justo frente a la corte. ¿Qué tal? Muy buenos días, 9 y 12 minutos en Nueva York, hora del este de Estados Unidos. Idania, este es el ambiente. Por ejemplo, ya han colocado incluso este muñeco de Nicolás Maduro colgado en este árbol frente a la corte. Lo han traído venezolanos que hoy se manifiestan para exigir justicia y dicen para que el narcoterrorista pague por sus crímenes. Así que con este muñeco, con este maniquí, le quieren dar la bienvenida a la corte a Nicolás Maduro en caso de que venga, porque efectivamente es una cuestión judicial que se podría resolver solo entre abogados y juez, aunque él, Maduro, como acusado, tiene el derecho de acudir. Ahora bien, el ambiente es tenso frente a la Corte de Nueva York. Hay dos manifestaciones. Por un lado, esta en la que nos encontramos, de venezolanos exigiendo justicia, y por otro lado, al otro margen de estas vallas, se lleva a cabo esta manifestación de personas, son todas ellas de Estados Unidos, pertenecen a la organización Freedom Road Socialist Organization, una organización socialista que pide la liberación de Nicolás Maduro. Y existen informes, Idania, Jason, de financiación por parte del chavismo y por parte de grupos de extrema izquierda de este grupo Freedom Road Socialism Organization, que se está manifestando pidiendo la liberación de Nicolás Maduro. Incluso hemos visto algún enfrentamiento, por eso colocaron los agentes estas vallas. Estas vallas de aquí no estaban, pero después de que se produjese algún cruce de acusaciones, pues la policía separó las dos manifestaciones que hay a escasos metros de la corte. Quiero saludar a algunas de las personas que se están manifestando aquí. No todas son de Venezuela, por ejemplo usted, López, es de Honduras. ¿Por qué ha venido a manifestarse? Estamos aquí apoyando a Venezuela, que sea libre y que se haga justicia, porque si Venezuela está bien, Honduras, Centroamérica, Sudamérica va a estar bien, todo el mundo va a estar bien, porque Venezuela es un país rico en todo, solamente que ha estado hundido por esa persona que tenemos ahí, esa persona que es Maduro. Gracias, López, pero él viene de Honduras. También hay personas, usted sí es venezolano. Yo soy venezolano, nacido en Venezuela. Estaba hace un momento intercambiando palabras con la manifestación de enfrente. ¿Qué les estaba diciendo? Le estaba diciendo que ellos realmente no son venezolanos, ellos no nos representan a ninguno de nosotros. Nosotros le preguntamos a ellos dónde está la capital de Venezuela, cuál es la capital de Venezuela. Ellos no reconocen nuestro dolor, nuestro padecimiento. Ellos no han estado ni padeciendo lo que nosotros padecemos. Nosotros somos desplazados por una dictadura creada primeramente por Chávez y después seguida por Nicolás Maduro. Nosotros somos 10 millones de personas que estamos fuera del país porque ellos hicieron eso. Ellos causaron eso para que nosotros pudiéramos salir de nuestro país. Gracias por atendernos. Hay mucha impotencia entre los venezolanos que se encuentran aquí al encontrarse con esta manifestación del grupo Libertad Socialista, así se llama, Freedom Road, Camino Liberado por el Socialismo, se llama esa organización, financiada en el pasado por grupos chavistas. Y ojo, porque quiero saludar a Mila, que se encuentra aquí también. Hola Mila, estamos en vivo en NTN 24. A usted la acaban de insultar. Sí, me acaban de insultar. Creo que la señora, no puedo decir todavía, creo que es o dominicana o puertorriqueña. ¿Qué le ha dicho? Esa señora que la ha insultado se estaba manifestando enfrente. ¿Qué le ha dicho? Me dijo que me fuera de este país, que no era mi país, y de paso algo sobre mi físico. Sobre su aspecto físico. Exacto. Pero está bien, no pasa nada.
Bueno, gracias, Mila. De nada, muy amable. Es lo que le ha ocurrido a ella, para que vean y que sepa la audiencia también la forma en la que ha actuado este grupo, que se está manifestando frente a la corte. Son bien agresivos, de paso. Y han insultado. Me han insultado, pero que yo dije, wow, la señora empezó, oh, píntate el pelo, ¿cómo fue que desteñida? Yo le dije, no pasa nada, o sea, todas las personas en algún momento se pintan el pelo de cualquier color. Entonces me dijo, ve, lárgate a tu país. Yo le dije, yo soy de este país, yo vivo aquí, este es mi país. Yo vivo aquí más tiempo del que viví en mi país, pero esta es una causa que tenemos que estar todos los venezolanos porque somos aliados para tomar el camino correcto hacia la libertad de nuestro país, Venezuela. Gracias, Mila. El relato de una persona que ha sufrido insultos descalificativos por parte de este grupo que se está manifestando frente a la corte con el lema Free Maduro, Maduro libre. Bueno, pues una manifestante insultó a Mila. Que, bueno, usted también quería intervenir. Sí, pidiendo la palabra ahora mismo. Sí, bueno, ninguno de ellos habla español en realidad. Todos sabemos que son pagados por las diversas organizaciones comunistas que existen aquí en Estados Unidos. Apenas sucede algo, ya están en la calle. Realmente, como venezolano, uno se siente impotente ante la situación porque nosotros sabemos lo que nosotros vivimos. Yo tuve que venirme hace unos años acá a Estados Unidos forzado por la situación. Somos casi 10 millones afuera del país. Ellos no saben nada de Venezuela, nunca ido a Venezuela, no hablan español. Entonces, al final del día uno solo está aquí para defender a su país, uno no está para defender a Trump, uno está para defender a su país, uno está para defender a los suyos, a la familia y a los que nosotros conocemos, a los que nosotros vivimos en nuestro país. Y eso es lo que están haciendo. Gracias. Defender a su país. Hay más personas porque al margen de estas escenas de tensión que se han vivido en algún momento, también ha habido momentos emocionantes, emotivos en la mañana de hoy. Por ejemplo, usted estaba hace unos minutos cantando el himno de Venezuela frente a la corte con otros venezolanos. Ha sido un momento emotivo que ahora queremos recrear. ¿Por qué decidió arrancarse con ese himno de su país? Imagínate, es nuestra identidad, es nuestro símbolo de lucha, es nuestro símbolo de todo. Recordando a nuestros próceres, recordando a nuestra gente. En un momento dado luchaban por nuestra independencia. Que hoy las armas nos han doblegado, que las armas hoy nos han hecho huir. Pero seguimos más vivos que siempre y creyendo, confiando en Dios. Hoy lo que tenemos es una victoria de parte de Dios. A mí me gustaría que de nuevo se juntase usted con los demás venezolanos que hay aquí, frente a la corte. Aquí está también este otro manifestante venezolano. Con la corte de fondo, vamos a ponerles frente a la corte donde Nicolás Maduro, bueno, pues se enfrentará hoy a la justicia para escuchar de nuevo entre todos los venezolanos que hay aquí ese himno, ese momento emotivo que acabamos de vivir hace minutos de boca de ustedes cantando el himno de Venezuela. Empezamos. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre, templo de pavor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, templo de pavor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Impresionante, 9:21 minutos, gracias. 9:21 minutos de la mañana. Y exponer la verdad en el mundo. Gracias. Aquella no es la verdad. Ninguno son venezolanos.
Vean la hija del guerrillero Diosdado Cabello, miren dónde la tienen ahí. A que nada más se den cuenta de lo que son capaces con un fusil en mano. Las hijas en una fotografía, no es que Ahí estén está aquí, la hija, sino en una Daniela Cabello. Gracias, sí, ahí están en esa pancarta, en esa fotografía se refiere. Ellos representan la violencia y la destrucción de la nación, a costa de todo. 9:22 y Dania, Jason, este es el ambiente frente a la Corte de Nueva York, a pocos metros. Este es el cordón de seguridad doble. Una calle separa esta plaza de la Corte, donde los abogados van a mantener ese encuentro con el juez sobre la llegada de Nicolás Maduro. El abogado Raymond Colón, experto en casos penales aquí en Estados Unidos, un hombre que ha llevado casos judiciales de personas incluso que están en la misma prisión donde Nicolás Maduro pasa sus noches desde hace 82 días, asegura a NTN24 que muy posiblemente, dice él, Maduro asistirá a esta audiencia, aunque su presencia no es obligatoria. El acusado siempre tiene el derecho de presentarse, pero el derecho es una cosa, la obligación, eso lo van a enforzar los alguaciles o los agentes federales, ¿no? del Departamento de Justicia. Él va a tener que ir y estoy seguro que va a ir. Eso no va a cambiar. Él quiere estar allí, su esposa también, y es lo mejor para la representación del acusado, ¿no? Del cliente, porque él debe saber lo que está sucediendo en la corte y tal vez se tiene que consultar con él de vez en cuando. Eso es sumamente importante que él esté allí y no dudo que va a estar allí. Nicolás Maduro en estos momentos se encuentra a pocos kilómetros de este punto. Nos encontramos nosotros en Manhattan, él en el centro de reclusión de Brooklyn, al otro lado del río Hudson. Pues bien, veamos exactamente cómo es la celda en la que está encarcelado Nicolás Maduro de forma preventiva por los cargos que le imputa la Fiscalía de Estados Unidos. Recuerden, narcoterrorismo, posesión ilegal de armas de fuego y también conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. Están viendo una recreación de su celda que sería de 3 por 2 metros. Es donde en estos momentos se encuentra Maduro. ¿Qué le parece que esté en una celda de esas características? Saludo a otro manifestante. A mí me parece excelente lo que está sucediendo en Venezuela y en el mundo, porque Nicolás Maduro era una persona que financiaba a muchos grupos terroristas y grupos narcotraficantes de Latinoamérica y en el mundo entero. Era un cáncer que se estaba extendiendo en todo el mundo, desde Venezuela. Lamentablemente Venezuela era el epicentro del narcotráfico en toda Latinoamérica y estaba apoyando lo que era el tren de Aragua también. Perdón. Entonces, para mí me parece excelente que la celda que le están dando a Nicolás Maduro es la perfecta para toda la vida. Aún así, una cárcel con todas las garantías de un Estado de Derecho, ¿verdad? Como es Estados Unidos, no como las de Venezuela, donde se violan los derechos humanos, según numerosos informes internacionales. El abogado Raymond Colón nos da más explicación sobre cómo funciona el centro de reclusión en el que se encuentra Maduro. Tiene un lavamano, un inodoro, básicamente donde duermen es un pedazo de metal. Hay aire acondicionado de vez en cuando y calefacción de vez en cuando. El problema es que también no le prestan mucha atención a las necesidades de los reos y hay muchas querellas y básicamente resultan en ninguna respuesta, ¿no? Mucha atención, 9:25 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, aquí en Nueva York. La defensa de Nicolás Maduro acaba de llegar hace minutos a este Tribunal de Distrito Sur, en el barrio de Manhattan. Esa es la entrada del tribunal, custodiada por estos agentes policiales, como ven, con un triple cordón de seguridad. Y podemos confirmar a esta hora, veamos la llegada, Jason y Dania, que los letrados defensores de Nicolás Maduro ya se encuentran en el interior de esta sala, de esta corte. Hay que señalar que lo que se está debatiendo hoy es la posible financiación de esa misma defensa que acaba de llegar a la corte con fondos públicos del régimen de Venezuela. Los abogados dicen que Nicolás Maduro tendría derecho a pagar la defensa con ese dinero venezolano. Sin embargo, la audiencia, la fiscalía, la acusación lo niega. Es sobre lo que se pronunciará el juez con varias pruebas sobre la mesa, por ejemplo, un informe del Departamento de Estado que le recuerda al magistrado que Estados Unidos no reconoce desde hace años a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.
Es lo que está pasando afuera de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Barry Pollack es el abogado que estaba entrando allí a la Corte, abogado penalista de muy alto perfil en Estados Unidos, más de 30 años de experiencia, y es el hombre que está encargado o acreditado de defender a Nicolás Maduro. Recordemos que también es muy conocido porque ha defendido a otras personalidades como Julian Assange. Él está liderando esa defensa de Maduro, pero ahí mismo está diciendo, como lo decías Roberto, que no tienen con qué pagarle, que si no le permiten usar a Maduro los fondos del Estado venezolano, él se retiraría del caso. Y lo que ha dicho es que la OFAC lo había permitido y luego lo restringió, por lo cual está alegando la desestimación de todos los cargos contra Nicolás Maduro, una de las mociones que deberá resolver hoy el juez. Son muchas las decisiones, las mociones que se presentan en esta etapa del juicio. Es una etapa decisiva también para empezar a preparar las pruebas, la fase de preparación de pruebas. Y justamente antes de esta segunda audiencia contra Maduro, la Fiscalía exigió proteger esas pruebas, pidió que no sean compartidas con otros prófugos que también están acusados dentro del caso, citando riesgos para la seguridad de los testigos. Le dijo al juez la Fiscalía que tenía que prohibir que cualquier evidencia llegara, por ejemplo, a manos de Diosdado Cabello o al hijo de Nicolás Maduro, Nicolásito Maduro Guerra. Una de las restricciones que está pidiendo la Fiscalía y que tiene que decidir a esta hora. Y Dania. Bueno, a mí me parece, Jason, de todo lo que tenemos planteado para la audiencia de hoy, lo que me parece es que no puedo usar otra palabra que no sea un descaro. La pretensión de la defensa, de los abogados, de querer que la defensa de Nicolás Maduro sea pagada con fondos del Estado venezolano. Es decir, que los venezolanos terminen pagando la defensa de Maduro, de ese criminal que está acusado de crímenes de lesa humanidad, de ese criminal que desapareció y encarceló a miles de venezolanos a lo largo de todos estos años. Me parece realmente, es que es una desfachatez que además se pretenda de alguna manera que se desestime la causa por esta razón.